Hola, ¿están listos para comenzar? Pues comenzamos. Bienvenidos. Hoy les traigo un tutorial de una manzana tipo caramelo. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Subo videos cada semana. Bueno, pues esta es una manzana tipo caramelo. Estas manzanas por lo general se hacen en 3 piezas y se utilizan como centros de mesa. Esta manzana también está pintada como si fuera una pieza de cerámica, pero lo interesante de este video es que vamos a hacer desde la estructura de la manzana, muy fácil y económicamente. Te va a gustar mucho. Comenzamos. Lo que vamos a necesitar primero es un globito. Este globito lo vas a inflar, obviamente. Lo vas a inflar, pero vas a dejar un espacio sin inflar, o sea, no todo el globo lo infles para que te quede ese espacio, porque este lo vamos a utilizar. Amarra la punta del globo, pero lo más arriba posible, porque recuerda que tenemos que guardar el espacio sin inflar, o sea, que esté el globo con ese espacio para que podamos manipularlo mejor. Ya que amarraste bien tu globito y te fijaste que te quedara el espacio que necesitas, vas a tomar una liga y la vas a tener junto a ti para usarla en el momento que lo requieras. Coloca tu dedo al centro del globo y bájalo hasta el otro lado. Con tu otra mano toma tu dedo y toma lo que salió del globo. Cuando lo tengas en tus manos, dale unas vueltas para que no se te vaya a zafar esa chichita, esa puntita del globo. Y ahora sí, con la liguita lo vamos a amarrar. Le vas a dar vuelta, que te vuelta, una vuelta, otra vuelta, ¿sí? Hasta que te quede perfectamente bien ajustado, bien amarradita la puntita para que no se zafe. Ya que hayas terminado de amarrar tu manzanita, ya nada más con las manos vas a acomodar el aire dentro del globo. Esta manzanita ya hasta te sirve para una fiesta infantil, ¿eh? De hecho, los payasitos les dan a los niños estas manzanas. ¿Ya vistes? Ya tienes tu manzana y ahora puedes pasar al siguiente paso. En el paso que sigue vamos a necesitar resistol blanco diluido con agua y tiras de papel periódico. Vas a pegar tus tiras de papel periódico en tu globito. Da unas 8 capas de papel periódico y la última capa coloca papel bond. De ese de reciclaje, de hojas que ya no te sirvan, se las pones, pero nada más en la última capa. Es importante que dejes secar muy bien el periódico, ya para cuando pongas el gesso, lo pongas, pero ya esté totalmente dura tu manzana. Vas a colocar con un pincel de cerda gruesa tu gesso. El gesso lo venden en tiendas de manualidades, pero ojo, también lo puedes hacer tú. Si me dejas en los comentarios que quieres saber cómo hacer el gesso, yo te subo un video acerca de eso. Es fácil y económico, la verdad. El gesso es una pasta de texturas. Está hecho a base de yeso y por lo mismo va a dejar muchas piedritas del mismo yeso. Entonces te recomiendo que cuando ya esté bien seco tu gesso, le des una lijadita
con una lija de grano suave le das así una pasadita para quitarle toda esa piedrita y te quede como más suavecito. Eso no está en el video, pero yo sí lo realicé. Nada más que por error no grabé esa parte, pero nada más tú agarras tu lija y lijas bien tu manzana para quitarle las piedritas y las rayitas que le quedaron por la pintada. Como es una pasta textura, pues precisamente deja estas rayas. El proceso de hacer esta manzana es un poco lento. O sea, un día tienes que hacer la piñatita de la manzana, al otro día tienes que poner el queso, más tarde tienes que poner el rabito de la manzana. O sea, es lento, pero creo que vas a quedar muy satisfecho. Porque aparte estas manzanas las venden en cerámica, pero sí son bastante caras y además fácil de que se rompan. En cambio así, la verdad es que tu manzana te puede durar un montón. Ya que esté seco el queso y lijadito, vas a aplicar pintura acrílica metálica en tono dorado. Puedes poner tono dorado o tono plateado. Vas a dar 2 capas de pintura. Es importante que entre cada capa y capa dejes secar perfectamente. Recuerda que tu manzana es de papel, por eso puede absorber, humedad y pues no queremos que se deforme. Así que pintas y dejas secar. Y vuelves a pintar, fijándote que no te quede ningún espacio sin pintar. Ya que tu manzana esté perfectamente seca, vamos a colocar el rabito de la manzana. Con una varita que yo recogí de la calle y con silicón caliente traje este palito. Este palito es una ramita de un arbolito de allá afuera y lo pegué con el silicón. También en el video no se ve que lo pinté, pero a la mera hora, para que se viera más bonita mi manzana, le pinté también el rabito en tono dorado. En un platito puse un poco de pegamento para foil. Este paso es opcional, puedes hacer la manzana sin ponerle foil, pero yo quise ponerlo para que se vieran esos destellos que te mostré en el principio del video. Con una esponjita que yo misma corté y le hice más textura, apliqué el pegamento para foil. El pegamento para foil es blanquecino y cuando se seca y está listo para usarse, se ve transparente, ya no se ve, pero está ahí porque está muy pegostioso. El foil tiene una regla y no debes olvidarla. Si el fondo es dorado, el papel foil debe ser dorado. Si el fondo fuera verde, el papel foil tendría que ser verde. Solamente necesitas colocarlo y con tu mismo dedo frotas y despegas el papel y ya quedó los destellos de foil. Aquí, como puedes ver, se me jaló toda la manzana por lo mismo pegostioso. Ya que tienes la manzana totalmente seca y con el foil, vas a tomar la tinta al alcohol. En este caso yo escogí el tono rojo. Puedes poner también verde si quieres manzanas verdes o amarillo. La tinta al alcohol, el único chiste que tiene es la rapidez. Debes de ser muy rápida al colocarla para que no se te escurra. Tomas tinta y colocas. Vuelves a tomar y colocas. No trates de retirar la tinta. Tú pones, retiras y vuelves a tomar. Así lo más rápido que puedas. Si tú quieres ocupar guantes, ponte guantes, porque la tinta es muy escurridiza y la verdad es muy difícil no mancharte. Es un trabajo que la verdad
es un poco sucio o colocar la tinta, o sea, mancha muy fácil, pero la verdad, el efecto que te deja es muy bonito. Ya que colocaste tu tinta, la vas a dejar secar, yo te recomiendo que para el siguiente paso dejes pasar todo un día. O sea, el siguiente día ya esté bien seca tu tinta. Entonces coloques tu poliéster. El poliéster lo venden en las casas de manualidades y te lo venden en frasquitos de 2 piezas. Uno es la resina y el otro es el catalizador. Se utilizan 50 y 50. 50 de resina, 50% y 50% de catalizador. Eso lo vas a colocar en un vasito. Yo te recomiendo desechable. Por ejemplo, este vasito, si te fijas, yo lo corté para que mi dedo pudiera acceder fácilmente al poliéster. Y ya con un palito vas a agitar vigorosamente el poliéster. Es importante que revuelvas, revuelvas, revuelvas y revuelvas. Revuelve muy bien, la verdad, porque si no revuelves bien, el poliéster puede no servir. Haz de cuenta que te queda pegostioso o no seca. Si tú lo revuelves bien, 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 más o menos un minuto, te queda perfecto. Y con tu mismo dedo, colócalo en tu manzana. Empieza por la parte de arriba. Y en la parte de arriba pon una cantidad con ganas, así bien, bastante cantidad. Y con tu mismo dedo repártelo. Yo te recomiendo más los dedos que un pincel porque realmente se echaría a perder cada pincel que ocupes. Ajá. Esta cantidad que realicé aquí en el video es mucha. Con una cucharita de catalizador y una cucharita chiquita de resina hubiera podido completar mi manzana. Yo hice mayor cantidad para que tú la veas. Ya en la parte de abajo, el mismo poliéster lo jalas con tu dedo. El poliéster se nivela solo y también es escurridizo. Entonces, cuando tú colocas la manzana bien, así ya en su posición normal, el poliéster va a bajar. Entonces, si le pones mucho en la parte de abajo, se hacen escurrimientos. ¿Has visto las manzanas? De esas naturales, que tienen luego como una plastota, así puede quedarte y eso no queremos. Bueno, pues aquí ya está tu manzana. Me dio mucho gusto saludarte y llevarte hasta ti nuevo tutorial. Deseo que por favor te suscribas, me des like y estamos en contacto. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. No lo olvides. Te quiero mucho y adiós.